Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga. Como siempre es un placer estar con ustedes, una gran bendición poder compartir de las escrituras y poder juntos seguir aprendiendo a través de nuestros devocionales diarios en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos en el libro de Marcos, el segundo evangelio, estamos en el capítulo 1 y antes de empezar quiero mencionar algo que se encuentra ahí en el libro de Juan, en el cuarto evangelio. Jesús estaba a punto de sanar a un ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿quién es el que pecó, este o sus padres? Y Jesús responde y le dice, no pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego de eso, Jesús le dice algo a estas personas y es interesante. Escucha lo que les dice en Juan capítulo 9, verso 4. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Interesante, Juan capítulo 9, verso 4 y 5 es lo que acabamos de leer. Y Jesús menciona en una manera clara, y quiero que medites en esto el día de hoy. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hemos repetido este versículo en dos ocasiones y lo hago con una intención. Vamos a escudriñar Marcos capítulo 1 empezando en el versículo 21 y vamos a ver a Jesús, como ya hemos dicho en la introducción del libro de Marcos, vamos a ver a Jesús tener un día duro, un día 100% activo. Y era necesario mencionar esto, pues, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Cuando Jesús, si tú sigues leyendo el libro de Juan, capítulos más adelante, vas a leer y Jesús le va a decir al Padre, he acabado todo lo que me dijiste que hiciera. Es interesante que cuando tú sabes exactamente qué hacer, y lo haces, realmente vas a tener placer en tu vida y vas a alegrar el corazón de Dios. Jesús sabía exactamente qué hacer, sabía qué obras hacer. Muchas veces nosotros los creyentes damos vueltas y vueltas y vueltas y no sabemos qué hacer. Muchas veces no tenemos una visión clara de lo que Dios quiere en mi vida. Es interesante para mí leer el día de hoy, compartir este devocional en Marcos 1, 21 en adelante y poder ver a un Jesús trabajando duramente, teniendo un día duro. Y me encanta porque en verdad he sido ministrado mucho al leer estos versículos y es el deseo de mi corazón que tú también seas ministrado de una manera grande y tengas una perspectiva clara de lo que Dios quiere para tu vida. Mira, nuestro caminar cristiano debe ser un caminar 100% dependiendo de Dios, escudriñando su palabra y sabes qué, nuestro caminar cristiano yo considero debería ser un caminar activo. Nosotros como cristianos deberíamos ser personas activas. Muchas veces sucede todo lo contrario, somos muy pasivos. Y creo que estamos viviendo, no creo, estoy seguro que estamos viviendo los últimos tiempos y eso lo compartirás tú y muchas personas. Y mientras vivimos estos últimos tiempos, muchas veces es triste voltear a tu alrededor y ver mucha pasividad en el cristianismo. Debemos depender de Dios, debemos estar en oración, no debemos afanarnos, pero eso no nos debe llevar a una pasividad. Nosotros encontramos claramente en el Evangelio de Marcos, 2000 años atrás, que Jesús estaba haciendo las obras del Padre. Entre tanto que el día dura, Él debería haber hecho las cosas que Dios le dijo que hiciera y fue así. Eso es lo que hizo Jesús. Marcos 1:21 dice, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entraron en la sinagoga y enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen.
y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús entra en Capernaum, va a ministrar ahí, se le da la oportunidad de poder compartir en la sinagoga. No había un maestro definido en la sinagoga. Esto le daba a Jesús una oportunidad muy especial para poder enseñar, y mientras él enseñaba, no sabemos qué fue lo que enseñó exactamente, pero mientras él enseñaba, dice que causó algo en la gente. Todos se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Por una razón especial. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora, algo muy importante al enseñar. Cuando muchas personas podemos enseñar, muchas personas pueden estar en un púlpito, muchas personas pueden estar en pie enseñando. Pero ¿sabes algo muy importante? Muchas de esas personas quizá no causarán el impacto debido. ¿Por qué? Porque no están enseñando con lo que menciona aquí las escrituras, autoridad. Autoridad. Jesús tenía total autoridad. ¿Ok? Jesús tuvo total autoridad y nos lo muestra porque vemos aquí que reprende a este demonio. Jesús muestra su autoridad sobre los demonios. Jesús muestra la autoridad al enseñar. Jesús vemos que está haciendo algo que le dio el Padre. Le dio autoridad. Muchas veces Dios ha dado, no muchas veces, en toda ocasión, Dios ha dado a sus hijos autoridad, pero muchas veces sus hijos perdemos esa autoridad por las cosas que hacemos o nuestro comportamiento. Cómo estamos, cómo vivimos, qué es lo que estamos haciendo, y perdemos esa autoridad. Y es interesante que Marcos nos dice aquí que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy populares los escribas, pero simplemente sus enseñanzas eran externas. Ellos, como Jesús va a mencionar acerca de los escribas y los fariseos hipócritas, lo puedes encontrar en Mateo 24, 23, vas a leer ahí y vas a leer que Jesús condena la hipocresía de estas personas porque todas las cosas eran externas, pero internamente ellos estaban viviendo una vida completamente diferente. Es ahí cuando perdemos la autoridad. Presta atención a esto. Jesús está en Capernaum en un día de reposo. ¿Ok? Eso es muy importante que nos acordemos en el verso 21. ¿Qué estaba haciendo ahí en Capernaum en este día de reposo? Estaba enseñando. Su enseñanza impactó, había autoridad en él, ¿ok? Pero es interesante que no solamente enseñó, sino también que hubo la oportunidad para reprender a un demonio. Aquí vemos que Jesús reprende a este demonio y el demonio está diciéndole, hey, has venido para destruirnos. Es interesante que el demonio reconoce quién era Jesús. Sé que eres el Santo de Dios. Y mira, esto es muy importante. Jesús no hizo ningún show, por así decirlo, al reprender a este demonio. Simplemente le dice, cállate y sal de él. Él no empezó a hacer conjuros, él no empezó a hacer un show, te echo afuera y comenzó a gritar. No hizo nada de eso. Simplemente ejerció su autoridad. La autoridad que Dios nos ha dado, cuando es usada como Dios quiere que sea usada, no tenemos que hacer ningún show ni buscar la popularidad, simplemente seguir lo que Jesús estaba haciendo. Jesús mostró su autoridad, cállate, sal de él, y salió el demonio y dice que todos se asombraron. Todos están asombrados, su fama se está difundiendo por toda Galilea. Estamos en ese día de reposo, Jesús está enseñando, Jesús está liberando, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Pedro, están en la casa de Pedro, ahí está su suegra. Obviamente para tener una suegra tienes que estar casado. Pedro tenía un hogar, pero es interesante que cuando le avisan a Jesús y le dicen, hey, la suegra de Pedro está enferma, él fue. Es interesante, Jesús podía ministrar a miles, como lo vamos a ver a continuación. Jesús podía ministrar a pocos, pero Jesús también podía ministrar a una sola persona, podía invertir su tiempo para uno. No importa si fueran miles, si fueran cientos, si fueran pocos, si fuera uno. Jesús iba a ir y fue. Y dice que se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. No hizo tampoco un espectáculo de sanidad. Para liberar, no hizo un espectáculo de liberación, liberó. Para sanar, simplemente sanó, tomó la de la mano, la levantó. Y la suegra de Pedro
nos muestra cuál debería ser la actitud nuestra ante todo lo que Jesús hizo por nosotros. Ella se levantó, le dejó la fiebre inmediatamente, dice, y ella inmediatamente también hizo algo que pocos hacen: servir por gratitud. Ella le servía. ¿Sabes qué? No nos dice exactamente qué le servía. Obviamente estaba en casa, estaba atendiendo las necesidades de Jesús, de sus discípulos, pero ella hizo lo que todo cristiano debe hacer: involucrarse en el servicio. Es muy importante, es algo muy importante. Cuando tú vas al libro de Deuteronomio, Dios demanda muchas cosas de nosotros, pero una de las que más se menciona ahí es que le sirvamos, le sirvamos, le sirvamos. Es algo que tiene que estar en nuestra mente, que tiene que estar en nuestro corazón, y tiene que haber actividad en nosotros como creyentes, estar involucrados en el servicio para gloria y honra de Dios. Eso es lo que hizo la suegra de Pedro. Nota esto nuevamente, verso 21 nos dice que entró en Capernaum un día de reposo. En ese día de reposo enseñó, liberó, luego al salir de la sinagoga fue a la casa de Simón, sanó a su suegra. Sigue leyendo, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Ahora, el día ha terminado, el día de reposo está terminando, es de noche, llega la noche, dice aquí, el sol se puso, y toda la gente comenzó a salir. Obviamente se levantaban las restricciones del día de reposo, y dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta, toda la ciudad. ¿Te imaginas la cantidad de gente que vino donde Jesús? Mucha gente, muchas necesidades, muchos estaban enfermos, muchos tenían demonios. Eso es algo que tú y yo tenemos que ver, es reconocer. Hay un mundo espiritual, hay un mundo espiritual que está ahí constante. Pablo dijo en el libro de Efesios: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, contra potestades. Es interesante que hay un mundo espiritual, y Jesús obviamente lo sabía y está liberando a aquellos que necesitaban liberación. ¿Pasa lo mismo hoy en día? Claro que sí, pasa lo mismo. Hay liberación, debería de haberlo, pero muchas veces simplemente se convierte en espectáculos y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Dice que Jesús está ahí atendiendo las necesidades de todos los que llegaban a buscar. Interesante. Vamos al versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Ahora, Jesús acaba de terminar un día duro, un día muy activo. Estuvo en la sinagoga, estaba enseñando, estaba liberando, fue donde la suegra de Pedro, estaba sanando, luego llega la noche, sigue ministrando. Ahora dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos de los que estaban enfermos. Y es interesante, ¿cuánto tiempo pasó Jesús ahí? Probablemente mucho tiempo. Cuando dice toda la ciudad, bueno, era una ciudad no tan grande, pero sí con regular cantidad de gente. Y es interesante que Jesús atendió las necesidades de ellos, pasó un tiempo sanando, liberando, la gratitud de la gente, comenzaron a hablar, pasó un tiempo. Ahora piensa en el día de Jesús. Es un día largo, es un día activo, es un día fructífero. Ha habido mucho fruto, ha habido sanidad, ha habido liberación, ha habido enseñanza. Realmente Jesús estaba haciendo lo que debía de hacer. ¿Qué es lo que esperas después de un día largo? Un día arduo totalmente. Bueno, vamos a descansar. Obviamente Jesús y sus discípulos tenían que descansar. ¿Qué esperas en el siguiente día? Bueno, hemos tenido un día largo, necesitamos descansar, necesitamos prolongar nuestro descanso en cama. Interesantemente, el versículo 35 nos dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y allí oraba. ¿Sabes cuál era la receta de Jesús para mantenerse en actividad? ¿Cuál era la prioridad de Jesús al empezar su día? Lo que hacía Jesús constantemente es algo que tú y yo nunca deberíamos dejar de hacer. Podemos tener días durísimos, podemos tener días activos como Jesús, pero ¿sabes qué?
Nunca podemos ser fructíferos en la manera que deberíamos serlo si no estamos orando. Jesús podía quedarse en cama hasta muy tarde, pero sabía que eso no era lo que realmente necesitaba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, a tener comunión a solas con Dios. Estaba rodeado de mucha gente durante el día. Había mucha necesidad que satisfacer. Y Jesús sabía exactamente que necesitaba este tiempo de oración. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo algo muy interesante y lo voy a compartir contigo. Él escribió y dijo esto: no mires a ningún hombre en el rostro sin antes haber visto el rostro de Dios. No hables con nadie sin haber hablado antes con el Altísimo. Precioso. Lo voy a leer nuevamente. No mires a ningún hombre en el rostro sin antes haber visto el rostro de Dios. No hables con nadie sin antes haber hablado con el Altísimo. Precioso. ¿Qué nos muestra esto? Lo que Marcos está escribiendo y lo que acabo de leer nos muestra que debemos tener una comunión íntima en lo secreto con Dios cada día. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Cada día muy de mañana. Eso es lo que hizo Jesús. Lo hemos visto en un día duro. Quizá hoy te toca pasar un día duro. Pero ¿sabes qué? No empieces este día duro. No empieces la actividad, sea cual fuere, sin antes haber buscado el rostro de Dios. ¿Sabes? Muchas veces muchos cristianos viven cansados o quejándose. Otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que hacer el otro. Muchas veces vienen esas quejas simplemente porque están descuidando su tiempo con Dios. Cuando tú y yo hablamos con Él muy de mañana, cuando tú y yo buscamos su rostro cada día, las cosas son muy diferentes. Vamos a tener días duros, sí, pero esos días duros van a ser realmente emocionantes. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra sabiduría, todo lo que necesitamos, Dios lo provee para nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Jesús estuvo en actividad, pero su primera actividad realmente era buscar el rostro de Dios. Si hoy tienes un día de actividad, no busques llenarte o cansarte de todo lo que tienes que hacer. Busca primero llenarte de Dios, de su sabiduría, de su Espíritu Santo. Ten una comunión íntima con el Altísimo. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por mostrarnos, Jesús, que es necesario hacer las obras del que te envió. Gracias, ayúdanos a poder cada uno de nosotros descubrir esas obras e involucrarnos en ellas. Y ayúdanos a no tener una vida de afán, a ser instrumentos de bendición, como lo vemos que lo fuiste tú, Jesús, como tú hiciste, como el ejemplo que nos diste. Ayúdanos a poder tener también esos días de oración, cada día, muy de mañana, recargarnos, estar espiritualmente llenos. No podemos dar algo que no tenemos, y si damos lo que no tenemos estamos siendo hipócritas porque estamos dando superficialmente. Llénanos de ti. Gracias, Dios. Bendice a aquella persona que está escuchando esto. Úsale para tu gloria, Dios. Y que tengamos un día activo 100% para gloria tuya. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, familia. Que disfruten un excelente día. Nos vemos.